Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un Peugeot. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con resipol. Las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas y todos visten policrón. Juegan bridge, toman martini dry y los niños son rubiecitos y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Y el hijito de su papi luego va a la universidad, comenzando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gánster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con resipol. Muy buenas a todas y a todos, saludos cordiales. La más calurosa bienvenida a este espacio Ojo con los Medios, que hoy empezó con las casitas del barrio alto en la voz del eterno Víctor Jara. Bueno. Con dedicatoria va. ¿Dedicatoria a quiénes? Y a los muchachitos del barrio alto. A los rubiecitos que van al supermarket y que quieren ahora, más que ir al supermarket, gobernar América Latina. Así que dedicado. Se vienen los rubiecitos. Se nos va a acabar la etapa a los morochos, dice usted. Mire que yo estoy blanquito bien, pero se no sabe dónde me van a mandar, ¿no? La patada sabe hasta dónde voy a llegar. Bien, saludos a todos de nuevo. Vamos a hablar hoy de Argentina y de otras cosillas que andan dando vueltas por ahí. Primero, el doctor Vázquez me ha preparado una nube de contaminación en China. Ojo con el medio ambiente, adelante. China registró este lunes niveles alarmantes de polución atmosférica. En algunas áreas de la región noreste del país, una espesa neblina de contaminantes dificultó la visibilidad, sumiendo a ciudades enteras en una oscuridad casi total. Los niveles de partículas en suspensión, que se consideran perjudiciales para la salud, llegaron a 860 microgramos por metro cúbico. El máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud es un promedio de 25 microgramos por 24 horas. Las micropartículas se relacionan con miles de muertes prematuras en China, donde los episodios de contaminación extrema son frecuentes. Nota de AFP dice ahí que es de día, pero es de noche por la nube esta. Parecida. Impresionante lo que puede provocar en este caso una polución de nubes contaminantes, obviamente producto de la tremenda producción industrial, además la cantidad de vehículos. ¿Y qué haces cuando vivís ahí? No sé, vivís como si fuera en Suiza, en los... Una máscara nomás decís, pero la máscara no pasa nada. No pasa nada, sí. Te quedás ciego en 35 minutos con la nube esa. Bueno, fíjate lo que está... Usted sabe el proceso de paz que se está dando en Colombia, que llega a todos los ámbitos. A todos los ámbitos y en este caso una portada súper original. Súper provocativa. Súper provocadora. Digamos, esta revista dice que esta es la paz que pregona. A ver la portada
provocativa de Soho. Mire qué osados claro, lo llamativo de esto es que no son dos mujeres cualquiera. No. Una era policía. Isabel Londoño, la detective que persiguió a la FARC. Y la otra era guerrillera. Ana Pacheco, guerrillera de la FARC. Queriéndose. Bien. Postales de la búsqueda de la paz. Esperemos que se consolide en términos políticos y militares, más allá de esta provocativa portada de la revista Soho, que es una revista dedicada a... No, es dedicada a temas de modas, digamos, no a temas políticos. Entonces, digamos, en la tapa, digamos, interesante que una tapa que se dedica, una revista que se dedica a temas no políticos, se atreva en su línea editorial a hacerlo vinculado a este tema. Y de las modelos guerrilleras y policías, pasamos a los camioneros de Brasil. Adelante. Renuncia o impeachment, le piden los camioneros, el líder de los camioneros a Dilma. No es Hugo Moyano, ¿no? El argentino. No, este es en caso un lockout patronal. Son insoportables. 14 en 14 estados hay estos piquetes o estos paros de los camioneros, o sea, en la mitad, prácticamente en la mitad de los estados del Brasil, y con una amenaza muy dura. ¿Renunciá o vas a juicio político? Esto a la presidenta constitucional del Brasil, Dilma Rousseff. Me hace acordar también a los lockouts camioneros en la época de Salvador Allende. A mí me hace acordar a que ahora está bajando el dólar paralelo en Argentina, cuando parece que la derecha puede llegar al poder. Y mostrábamos también que las aseguradoras de riesgo, estas pseudo empresas que dicen si vos sos un país riesgoso o no, que no saben ni a quién responde, no las eligió nadie, también hicieron lo mismo con la Argentina, mostrando que los mercados votan no en las urnas. Vamos a profundizar ahora un ratito. Voy a pedir la comunicación por Skype, por favor, a ver si la podemos traer a colación para ver si es verdad que la derecha tiene tantas posibilidades de llegar al poder en Argentina. Pero ante esta bajada del dólar, yo pensaba, si la derecha va a gobernar Venezuela, ¿cuánto va a durar la crisis económica que hay? Digo, el desabastecimiento, porque si gana la derecha en algún momento y a los 2 días toda la comida está en las góndolas de los supermercados, nos estuvieron haciendo una guerra, y me parece que es lo que está pasando. No, es lo que está pasando. Más allá de los errores propios. No, el tema es que, suponete que algunos valores macroeconómicos o momentos de la vida cotidiana se establezcan. Lo que sí, los gobiernos de derecha van a implementar ajuste y devaluación. De eso no tengas duda. Así que van a terminar perjudicados quienes sí fueron reivindicados en estos procesos de cambio. Sí, pero más allá de eso, cuando veo, usted dice el lockout patronal, nos hace acordar a Salvador Allende, la guerra económica en Venezuela. Después, cuando terminan los gobiernos molestos, todos estos problemas se terminan. Vienen otros que son la consecuencia de las políticas sociales que implementa la derecha. Bueno, porque empiezan a gobernar ellos y empiezan a gobernar para ellos. Tenemos la comunicación con Buenos Aires ahí a mano. Por favor, si es tan amable, alguien me hace una seña, ¿sí? El señor Pablo Tarico, colega de la agencia estatal TELAM de Argentina, está ahí, ¿me está escuchando? Pablo, ¿estás? Andrés querido, Mariano querido, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, muy bien, muy bien. Acá en plena campaña electoral en la Argentina, a pocos días, a 2 semanas, un poco menos de 2 semanas, de el primer balotaje presidencial en la historia de la Argentina. Esto quiere decir la primera vez que hay una segunda vuelta en las elecciones para presidente. Tenía que haber en el 2003 y Menem se bajó. Ni Scioli ni Macri se van a bajar, ¿no? Ni Scioli ni Macri se van a bajar porque están cabeza a cabeza, al menos eso es lo que dicen las encuestas. En realidad hay que decir que un balotaje siempre es cabeza a cabeza. Claro. Los últimos números que se dieron a conocer en el día de hoy
Por supuesto, son simplemente sondeos, son simplemente encuestas, habrá que esperar los números definitivos, pero los últimos sondeos le dan a el candidato de Cambiemos, de el centro-derechista, partido que hace base en el PRO, Mauricio Macri, estoy diciendo, una ventaja de algo más de 4 puntos sobre el candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli. 44-40 son los números sin proyección todavía, sin proyección, que le dan arriba al candidato Mauricio Macri. Hay que decir que luego de las elecciones de la primera vuelta del 25 de octubre pasado, donde apenas el resultado le dio favorable al oficialismo, a Daniel Scioli, por poco más de 2,5 puntos, una suerte de sensación de triunfo del partido que salió segundo, de Cambiemos, empezó a dominar la escena política argentina. Por eso es que hoy no es sorpresa en la Argentina ver en las encuestas a Mauricio Macri un poco por encima del oficialista Daniel Scioli. Bueno, esta sensación de triunfalismo es muy importante, o muy fuerte. Estábamos hablando aquí la semana pasada, querido Pablo, de la sensación de orgasmo que expresaba el grupo Clarín en los programas que podemos visualizar aquí desde Bolivia. Sí, hay una sensación de parte de los principales medios de comunicación, y en ese sentido la línea editorial, hay que decirlo, acompaña, aunque sin hacerlo explícito, la candidatura de Mauricio Macri frente a la de Daniel Scioli. Esa es de alguna manera la sensación, el clima que se vive hoy por hoy en la Argentina. Hay que decir que hoy, martes, comenzó oficialmente la campaña de cara al balotaje, a la segunda vuelta. Esto quiere decir que desde la mañana de hoy pueden verse los spots, las propagandas políticas de cada uno de los candidatos, y desde hoy hasta el 22 de noviembre van a verse continuamente en todos los medios de comunicación. Esto es importante porque más allá de el mensaje o la línea editorial que pudiese tener o no los principales medios, en este caso Clarín, también me imagino que hablas del diario La Nación, que es muy importante acá en la Argentina y que vos lo conocés muy bien, más allá de que esos medios de comunicación tengan un sesgo a favor del candidato Mauricio Macri, la campaña oficial que comenzó hoy tiende a emparejar los minutos que se le da en cada uno de los medios de comunicación, tanto en la radio como en la televisión, a cada uno de los candidatos, que será la misma cantidad de minutos. Por eso, en este sentido, hay que decir que hay que esperar, porque el mensaje de uno y el mensaje de otro van a ser vistos por todos, y por todos los que ven televisión y por todos los que escuchan radio. Bien, usted dice que Mauricio Macri es un candidato de centro derecha, pero me parece que usted forma parte de la guerra sucia que está llevando adelante el kirchnerismo, porque Macri es un candidato que habla de la revolución de la alegría. ¿Podemos comentar estos temas y otros? Y usted nos podrá acompañar a ver también parte de los spots de la campaña y otras cuestiones de Argentina al regreso del corte, Tarico, y tener su derecho a réplica, por supuesto. ¿Cómo no, Andrés querido? Aquí los espero. Dale, vamos a hacer un corte aquí en Ojo con los Medios, esta comunicación en vivo y en directo con la ciudad de Buenos Aires, capital de la hermana República Argentina. También se pronunció el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, sobre las elecciones en Argentina, y fue portada hoy del diario oficialista o cercano al oficialismo, Página 12. Sí, exactamente. Fue entrevistado por el periodista Eduardo Ferro, corresponsal permanente en París por el diario Página 12, y dejó un título muy fuerte vinculado a la campaña electoral en la Argentina. Quédate, te lo vamos a mostrar después del corte. Segundo bloque de Ojo con los Medios, vamos a entrar de lleno en Argentina, en el tema de las elecciones, del balotaje, la segunda vuelta. Por supuesto que lo venimos haciendo desde hace semanas ya. Yo lo primero que quiero preguntarle a Pablo Tarico es lo que le comentaba un poco, la acusación que le hacía desde la ironía al final del anterior bloque. Porque este tema, la verdad que a mí me tiene de la campaña sucia hasta los... Porque es paradójico, ¿no? Termina porque además siendo... es igual, no es solo Argentina, además. Que lo dijo la presidenta, además. Dijo, dicen que es campaña sucia cuando
lo que hacemos y mostramos son los antecedentes del candidato. Digamos, porque el candidato tiene sus trapitos para mostrar del pasado y del archivo. Y me parece que eso es justo que se conozca. ¿Qué dice usted, Tarico, desde allá? Porque yo le comento que desde acá tengo ganas de ir a inmolarme contra Clarín o algún medio de esos y contra la derecha en general por estas denuncias de campaña sucia. Porque además venimos con una historia de campaña cloaca, no me acuerdo cómo le llamó exactamente Cristina, que le viene haciendo el Grupo Clarín desde hace años. Campaña cloaca, así es. Andrés Mariano le llamó la presidenta Cristina Fernández en los últimos días acerca de la cobertura que los principales medios de comunicación habían hecho con relación a la gestión del kirchnerismo, principalmente los 2 mandatos de Cristina Fernández de Kirchner. Y el tema de la campaña sucia, de la llamada campaña sucia, es uno de los temas más importantes de las últimas horas aquí. Pero antes de meterme de lleno en ese tema, Andrés, nobleza obliga, quisiera hacer un comentario. La última vez que compartimos el aire, yo te dije hace varios meses que en la Argentina nadie hablaba de quién iba a ganar las elecciones, sino por cuánto iba a ser que el candidato del oficialismo, Daniel Scioli, ganara esas elecciones. El escenario político se dio vuelta realmente y esto fue una sorpresa para todos. Los resultados del último 25 de octubre no solo sorprendieron al oficialismo, a Daniel Scioli, al Frente para la Victoria, sino también al propio Mauricio Macri, que nunca pensó terminar la primera vuelta solamente a 2 puntos, casi 3 puntos por debajo del candidato del oficialismo. Y probablemente esto haya tenido que ver con lo que tal vez es la puerta de entrada a aquello que hoy se comenta como la campaña sucia. Pablo, perdón. Sí. Una cosita, eso te quería preguntar después. ¿Qué pasó? Porque lo que vos dijiste, nadie se esperaba, ni las encuestas en general aciertan por muy poca diferencia, ninguna encuestadora le dio a Mauricio Macri por encima de 30 puntos. Todos le daban hasta 27 y sacó 34, ¿no? 34 Macri, 37 Scioli. ¿Cuál es el análisis de esto? ¿Qué pasó? Eso es cierto, Andrés Mariano. Nadie daba entre los encuestadores, entre las empresas que encuestan en la Argentina, que hacen este tipo de sondeos, nadie le daba a la diferencia entre un candidato y otro menos de 6 o 7 puntos. Las encuestas más favorables a Cambiemos los daban 5 o 6 puntos por debajo del candidato del Frente para la Victoria. Y las encuestas más optimistas del Frente para la Victoria de Daniel Scioli lo daban ganando en primera vuelta. Esto quiere decir por arriba de los 40 puntos, con una ventaja de más de 10 puntos por sobre Mauricio Macri. Nada de esto pasó, el resultado apenas superó los 2,5 puntos, casi 3 puntos en favor del oficialismo, lo que cambió completamente el escenario político en la Argentina. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó? Es una pregunta que todo el mundo se hace y pocos pueden responderlo. Hay que decir que más de 1 millón de personas votaron que no lo habían hecho en las elecciones PASO, que son las primarias en la Argentina. En las elecciones primarias votaron algo menos de 23 millones de personas y más de 24 millones de personas lo hicieron en las elecciones por primera vuelta. Casi la totalidad de ese electorado que no se había hecho presente en la primera vuelta, en las primarias, lo hizo en la primera vuelta y votó por Mauricio Macri. Se podría decir que hubo una suerte de ola subterránea que nadie midió, que nadie previó y que votó al opositor Mauricio Macri. Este es un dato que desde el oficialismo, desde el kirchnerismo y desde la candidatura de Daniel Scioli no lo vieron venir, no lo analizaron y sorprendió a todo el mundo y cambió, por supuesto, el escenario electoral. A partir de ese día, Mauricio Macri comenzó a tener un discurso ganador, un discurso que hace pie en el cambio y en que los argentinos, esto es lo que dice Mauricio Macri, han perdido el miedo y su línea discursiva corre en relación a esos tópicos. Pero volviendo un poco a el asunto de la campaña del miedo que ustedes hacían mención, lo que desde la oposición, desde el partido de Mauricio Macri, Cambiemos, llaman campaña sucia, tiene que ver, o campaña del miedo, tiene que ver con lo que desde el oficialismo aseguran no es nada más ni nada menos que la realidad. ¿De qué estoy hablando? Hay una suerte de
cambio de discurso, podríamos decir, de parte del candidato Mauricio Macri. Aquellos tópicos, aquellas leyes principales que desde el oficialismo se impulsaron en la última década, estoy hablando de la estatización de la empresa petrolera YPF, estoy hablando de la estatización de la línea aérea de bandera Aerolíneas Argentinas y de algunas leyes como el matrimonio igualitario, la identidad de género o algunas leyes de ese tipo que son bandera del oficialismo. Hay que decir que el comportamiento del partido de Mauricio Macri en este sentido fue opositor, votaron en contra de todas esas leyes, pero desde hace un tiempo a esta parte el candidato Mauricio Macri ha comenzado a decir que apoya esas políticas y que las va a mantener. Eso tal vez haya sido muy importante en su campaña para captar ese voto indeciso que no sabía si votar o no a Mauricio Macri, y es muy probable que a partir de este cambio de posición lo hayan tenido con consideración favorable. ¿Pensás, Pablo, pensás que lo que no predijeron las encuestas se lee porque Macri cambió un discurso y dijo que en realidad no tocaría algunas políticas sociales que había realizado el gobierno, mostrando realmente un cambio camaleónico bastante absurdo? No hay también, digamos, muchos sectores que parece que tuvieron un voto culposo con Macri, parecido al de Menem, como que uno buscaba durante la época menemista en el neoliberalismo en la Argentina en los 90, ¿quién votaba a Menem? Y todos negaban haberlo votado. Está bien lo que vos decís, Mariano, es cierto, no estoy en condiciones de afirmar que la cantidad de argentinos que votaron por Mauricio Macri, que fueron muchísimos, lo hicieron por este cambio de discurso. Lo que sí me parece es que ese cambio de discurso ayudó al candidato de Cambiemos, al opositor Mauricio Macri, a ser menos revulsivo, menos inamistoso para aquellos sectores que estaban más ligados al peronismo, para una parte del electorado argentino que es de raigambre peronista. Esta afirmación, esta suerte de paz que Mauricio Macri hizo con alguna de las políticas del kirchnerismo, dejó de mostrarlo como el candidato del pasado. Mauricio Macri era visto por vastos sectores políticos en la Argentina como el candidato de los años 90, el candidato del pasado. Y este cambio de discurso, esta suerte de reconciliación que Mauricio Macri plantea con alguna de las políticas de la última década, lo hacen más amistoso para algunos sectores que, hay que decirlo, dependen de las políticas públicas del Estado argentino. No quiero decir con esto que la totalidad del voto de Mauricio Macri tenga que ver con el cambio de discurso, pero sí una parte que hoy está siendo disputada por ambos candidatos y que Mauricio Macri, con el ímpetu ganador con el que viene y además mostrándose amistoso hacia estas políticas sociales, tiene buenas posibilidades de captar ese voto. De todos modos, nada está dicho y tal vez también hay que pensar que después de 12 años de kirchnerismo, la sociedad argentina puede estar experimentando una suerte de cansancio si esa categoría pudiese explicar el comportamiento político del electorado. Acompáñanos, Pablo, por favor. Charlamos con Pablo Tarico, colega de la agencia TELAM, agencia oficial de la República Argentina. Estamos analizando obviamente todo lo que tiene que ver de cara a la segunda vuelta. Permitime una pequeña escena del programa de Mirta Legrand con una diputada macrista, para que charlemos de algo de lo que vos venías hablando en tu testimonio. Vamos a verlo, por favor. Ese adversario lo que representa es el pasado. O sea, lo que la sociedad argentina dice es, basta, hasta acá llegó la prepotencia, basta, no acepto que me impongan el miedo, que me impongan decisiones, quiero dialogar, quiero que mi libertad de decir no me genere ninguna represalia, ni en el trabajo, ni con mis vecinos, ni en la escuela, ni en ninguna de las actividades que desarrollo habitualmente. Y creo que esta es una corriente mucho más profunda de lo que los políticos o los analistas o los periodistas podían prever. Es verdaderamente algo muy positivo. Nosotros lo estamos viviendo también y acompañando este camino, y Mauricio lo está haciendo, y por supuesto María Eugenia ahora con una profunda responsabilidad. Pero la verdad es que lo que se respira es
ilusión, es haber cambiado el enojo por la esperanza. Y eso me parece que da una oportunidad al país muy, muy interesante. Para mí lo más positivo es que desaparezca el miedo. Que la gente no tenga miedo ni temor de hablar o de expresarse. Es que esa es la libertad. De decir lo que piensa. Es terrible. El miedo es... Bueno. A ver, que desaparezca el miedo. Esto lo escuché, Pablo, y vos también hablaste del miedo. Los macristas hablan de la campaña del miedo. Mirá, el otro día, porque ellos dicen que hay una campaña de miedo, una guerra sucia, a mí me parece que en general y a nivel regional, la derecha nos aplicó una campaña de terrorismo mediático en los últimos años para demonizar a los procesos de izquierda. El otro día subimos al Alto a hacer unas encuestas de cara al referéndum que se va a dar aquí en Bolivia el 21 de febrero, y nos encontramos con mucha gente que tenía miedo a opinar en contra del gobierno, ¿no? Como si a esa gente, a esos ciudadanos, alguien les metió en la cabeza que si salen en un canal diciendo no, yo estoy en contra de la repostulación o reelección de Evo Morales, va a tener alguna represalia. A mucha gente en Argentina, el grupo Clarín y otros integrantes de la derecha mediática le metieron en la cabeza que tenían que tenerle miedo al gobierno kirchnerista por represalias que podrían tomar en torno a ellos si declaraban algo. Y esto es falso. Nadie va a hacer algo en contra de una vendedora del Alto o de donde sea en Bolivia por declarar que está en desacuerdo con el presidente. Y nadie le va a hacer nada en Argentina a un ciudadano que declare que no le gusta a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto lo puedo asegurar y estoy plenamente convencido. Porque además hace años que vengo trabajando en muchos de nuestros países latinoamericanos y siempre ves la misma historia. Me mandé una editorial terrible porque estoy muy molesto con este tema. ¿Qué pasa con el miedo en Argentina? Con esta cuestión que todo parece, esa gente bien vestida en el programa de Mirta Legrand, diciendo por fin vencimos al miedo. ¿No nos aplicaron una operación de terrorismo psicológico de 10 años para acá? Yo estoy de acuerdo, Andrés, en tu mirada con relación a que no hay manera de argumentar seriamente que, al menos en la Argentina, estoy seguro que lo mismo pasa en el resto de los países de América Latina, hay censura o hay algún tipo de represalia para aquellos que opinan en contra del gobierno, en este caso del kirchnerismo. Y lo digo como periodista, como alguien que ejerce la libertad de expresión cotidianamente. Lo que sí hay, y tal vez es bueno pensarlo desde ese punto de vista, es debate. Y hay muchos que no están acostumbrados al debate político y que recogen las palabras, por ejemplo, de la presidenta Cristina Fernández haciendo crítica de algún discurso de un periodista, de un líder de opinión o de otro político como un ataque. Para algunos sectores no está bien visto que desde el poder político se debatan las ideas que se expresan en los medios de comunicación, sea en los diarios, en la televisión o en la radio. Pero Pablo, sí. Está bien, yo creo que una cosa es lo mediático, ¿no? Donde ya el debate puede ser diferente, ¿no? Pero en la calle, ¿a qué le puede esta diputada de Macri, Mirta Legrand, que dice que Cristina es una dictadora? En definitiva, eso le llega a mucha gente. ¿Por qué alguien va a tenerle miedo al gobierno argentino? No desde el plano mediático, un ciudadano común, que evidentemente me parece que es un dato que ellos han implantado en ciertos sectores de la sociedad. Es cierto, no hay argumento suficiente, no hay hecho de la realidad que posibilite argumentar seriamente que el gobierno, en este caso el gobierno argentino, entiendo que lo mismo podríamos decir del gobierno boliviano, para hacer este diálogo o cerrar este diálogo de esta manera entre Argentina y Bolivia, no hay argumento suficiente para decir que pudiese haber una represalia hacia el ciudadano común que opina distinto. Sí hay que decir, me parece, que en la medida en que un argumento tan básico, un argumento con tan poca profundidad como este argumento del miedo,
cala en la sociedad y se vuelve un argumento posible a la hora de discutir política, es importante que aquellos que ejercen el poder se pregunten qué cosa estamos haciendo mal o de manera no correcta como para que este argumento prenda, para que este argumento funcione, porque la verdad es que sería bastante tonto pensar que el gobierno argentino va a ir en contra de un ciudadano común por opinar distinto. No hay pruebas para decirlo, pero sí es cierto que el argumento de la persecución, el argumento del miedo, es un argumento que algunos medios de comunicación han logrado instalar. No tengo, Andrés, si vos me lo preguntás de esta manera, una respuesta definitiva para darte. Sí te puedo decir que el debate político en la Argentina es un debate político caliente, es caliente en la calle, se da con mucha pasión en la calle, se da con mucha pasión también en los medios de comunicación y no hay verdaderamente motivos para sentirse perseguidos. Tal vez aquellos sectores que vienen perdiendo el debate desde hace varios años apelan a este argumento para intentar juntar más voluntades de aquellos que acuerdan con alguna parte de su discurso, pero no es real. Ahora habría que ver si, en definitiva, los resultados electorales acompañan a aquellos que dijeron durante los últimos años que en la Argentina no había libertad de expresión. Bueno, raro sería que en un país que la libertad de expresión no reina, el candidato opositor pudiese llegar a instancias como la que ha llegado en la República Argentina. Me parece que en la medida en que los periodistas y los medios de comunicación ejercen irresponsablemente sus funciones, se dan este tipo de discursos. Interesante sería que respeten las reglas de la democracia, que dejen discutir a las mayorías, a la gente, a los ciudadanos entre sí de la manera que sea más conveniente, más allá de los intereses empresariales. Pablo, ¿existe el debate en la Argentina que se centre también en la cuestión regional? Esto es, ¿qué pasa si Macri gana? En relación obviamente a los procesos de cambio. ¿Cómo se vincularía Macri todo el mundo? Claramente, y si uno se fija en los Wikileaks, de Macri yendo a la embajada de Estados Unidos a reivindicar que se termine con los Kirchner, que Estados Unidos haga algo, que son un partido pro mercado y pro negocios, el único en la Argentina en los últimos 80 años. ¿Se ha planteado, por lo menos en la campaña kirchnerista, lo que puede implicar para la integración latinoamericana una victoria del candidato, el candidato Macri de Cambiemos? Perdóname, Pablo, y perdóname, doctor. ¿Podemos responder eso a la vuelta del corte, Pablo? Claro que sí. Dale, queda planteada la pregunta y a la vuelta la respuesta. Todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, no debemos acompañar y Último bloque de Ojo con los Medios por hoy, nada más que por hoy. Reconectamos en vivo y en directo hasta la ciudad de Buenos Aires y la pregunta estaba planteada para Pablo Tarico, periodista de la agencia estatal TELAM, sobre cómo se trabaja en Argentina o en esta campaña el tema de qué puede pasar en el ámbito regional, en la geopolítica regional, si gana Mauricio Macri. Pablo, la palabra. Andrés, hay que decir que el asunto latinoamericano, lo que tiene que ver con la política exterior, no es hoy en la Argentina un eje importante del debate político de cara a la segunda vuelta. Sí lo es el debate económico, porque el candidato Mauricio Macri, el candidato de la centroderecha, propuso liberar el dólar, liberar el control de cambio, y eso desató un debate fuertísimo, importantísimo en Argentina con relación a qué nivel iban a quedar los salarios con relación al dólar. Pero el debate latinoamericano no es uno de los ejes en el cual se está discutiendo la candidatura de Mauricio Macri y de Daniel Scioli en Argentina. Lo que sí es claro, y hay que decir, es que ha sido insistente el candidato opositor Mauricio Macri en tener una visión negativa acerca de la alianza latinoamericana de la República Argentina. Si me permitís usar un lenguaje más bien llano, es natural que el candidato Mauricio Macri trace el llamado eje del mal, pensando en Bolivia, pensando en Ecuador y pensando en Venezuela.
es normal escucharlo a Mauricio Macri decir Argentina tiene que abandonar ese alineamiento con los países, comillas, chavistas. Así lo mira el candidato Mauricio Macri y claramente quiere regresar a una alineación más tradicional en términos políticos, y estoy hablando de Europa y los Estados Unidos, una experiencia histórica que, hay que decirlo, esto es simplemente mi opinión, no le ha sido útil, no le ha sido favorable a la República Argentina, sobre todo por la disparidad que puede tener a la hora de establecer relaciones cercanas con los Estados Unidos o con Europa. Por eso el bloque regional, América Latina, le ha dado posibilidades a la Argentina, así como al resto de los países latinoamericanos, de negociar en grupo, en bloque, con estos grandes actores. Me parece que es importante decir, y no me arriesgo demasiado si lo planteo, que en caso de ganar el candidato Mauricio Macri, la alianza regional, la alianza latinoamericana, que en la última década tuvo la Argentina, va a verse cuando menos debilitada, no abandonada. Esto está claro porque es hoy, me parece, un dato insoslayable de la realidad, que la Argentina crece en bloque, crece en grupo, crece en alianza con los países latinoamericanos, principalmente en términos comerciales con el Brasil. Pero el tipo de alineación, el matiz ideológico que la última década tuvo para la Argentina, cercana, muy cercana de Bolivia, muy cercana de Uruguay, muy cercana de Brasil, de Ecuador, de Venezuela, por ejemplo, ese dato me parece, y no es demasiado arriesgado que lo diga, se perdería o cambiaría si fuese Mauricio Macri quien resultase electo el próximo 22 de noviembre. Pablo, analicemos un poco la matriz ideológica de Mauricio Macri, porque vos decías al inicio centro-derecha. Yo te decía irónicamente, no, pero sí él habla de la revolución de la alegría y de esa manera busca edulcorarse. También dijimos que en la campaña, o lo mostramos, aceptó muchas y aprobó muchas de las políticas sociales del gobierno kirchnerista, una vez que se dio cuenta de que esto le convenía en términos electorales, aunque antes las había rechazado. Pero también, y lo hemos estado mostrando aquí en Ojo con los Medios, hubo algunos funcionarios cercanos a los que en plena campaña se les están escapando frases y conceptos e ideas que no son para nada convenientes en este tramo de la campaña. Vamos a repasar, por ejemplo, ahora a continuación una nueva que encontramos por acá, que es la del posible ministro de Salud. Por favor, la nota número 11, señor director, en una publicación que se llama Enorsay. Fíjate. Acá está la publicación y la portada dice: posible ministro de Salud de Macri contra el concubinato y la anticoncepción. Y un gráfico que, claro, muestra la vuelta a la edad de piedra, ¿no? Sí, y de hecho este personaje, llamado Abel Albino, escribió un libro que se llama Gobernar es poblar, criterios antropológicos y éticos para una correcta educación sexual, paternidad responsable o fornicación asistida. Obviamente está en contra de cualquier tipo de política sexual reproductiva, de políticas responsables en este sentido, de anticoncepción, bueno, ni hablar de... Digamos, o sea, me parece que ni siquiera los jerarcas de la Iglesia Católica están a la altura de este ministro de Salud. Bueno, y se le sale de alguna manera, acá me parece que no se le sale la ficha, sino que se la sacan, ¿no? No es que haya hecho una declaración ahora, sino que están mostrando sus antecedentes. Pero fíjate lo que dijo, pasemos a la nota número 15, por favor, Alfonso Prat Gay, que es uno de los posibles ministros de Economía de una gestión de Macri. Y lo dijo ahora, no lo dijo hace 10 años, ahora en esta campaña. Vamos a verlo. Somos una nación de 40 millones de habitantes con un nivel superior de educación todavía respecto de otros países de la región, que cada 10 años nos dejamos cooptar por un caudillo que viene del norte, del sur, no importa dónde viene, pero de provincias de muy pocos habitantes, con un currículum prácticamente desconocido. Bueno, también es una pregunta que nos tenemos que hacer de cara al 2020. No vaya a ser que en el 2020 estemos hablando del fulano de tal que vino, no sé, de Santiago del Estero, que no lo conocíamos,
apareció de la nada y resulta que se quedó con todo el poder. Bueno, esta declaración es terrible y en el marco y en el contexto de la República Argentina a mí me remite a la guerra entre unitarios y federales del siglo XIX, ¿no? ¿Cómo va a venir un caudillo de una provincia? Es una declaración tan mitrista, terrible, ¿no? Sí. Demasiado porteña, demasiado centralista. Solo podemos gobernar los que vivimos en Buenos Aires y somos ilustrados. ¿Cómo va a venir un caudillo de una provincia donde vive poca gente a gobernarnos? Es un horror. Caudillo del norte o del sur, recordemos, tanto Néstor como Cristina Kirchner vienen de Santa Cruz, una de las provincias menos pobladas de la Argentina. Lo que yo quiero preguntar, Pablo, es ¿qué pasa con esta declaración? ¿Se les está escapando? ¿Muestra verdaderamente quiénes son? Obviamente, pero ¿por qué? O sea, yo soy Prat Gay, es un cuadro político de muchos años. ¿Cómo voy a declarar eso en medio de una campaña? ¿Creen que ya ganaron fácil? Mira, Andrés, lo que hay que decir es que el cambio de discurso de la derecha argentina, del candidato Mauricio Macri, es un cambio de discurso que tiene más que ver con el marketing electoral, con una estrategia de campaña, que con lo que realmente esos candidatos piensan, con lo que realmente esos candidatos hacen y han hecho en los últimos años en la Argentina. Por eso, para aquellos que les gusta el debate político, para aquellos que consumen, leen y se informan, no es difícil pensar que este tipo de discursos que tienen que ver con aceptar aquellas cosas entre comillas, buenas del kirchnerismo, no tiene más que ver sino con una estrategia de campaña tendiente a buscar votos que le estaban siendo negados en las encuestas debido a este tipo de opiniones. Ahora bien, ¿por qué este tipo de declaraciones tan estridentes, tan, uno podría decir, poco convenientes, como la que acaban de mostrar sobre Prat Gay, de este candidato o importante referente económico, que bien podría ser un importante funcionario en economía en un eventual gobierno de Mauricio Macri, hace este tipo de declaraciones? Y las hacen porque es lo que verdaderamente piensan, Andrés. Y por más que haya una estrategia tendiente a lavar el discurso, tendiente a hacerlo un poco más digerible por aquellos sectores de la Argentina que no acostumbran votar candidatos de derecha, bueno, hay que decir que en el debate, cuando hay que argumentar, cuando hay que profundizar en las ideas, las verdaderas ideas surgen, las verdaderas ideas aparecen, así como el vino, este eventual funcionario importante en el área educativa de Mauricio Macri o Alfonso Prat Gay en el área de economía. ¿Cómo no van a decir lo que realmente piensan si lo vienen diciendo los últimos 20 años? Han cambiado el último mes, los últimos 2 meses, pero los últimos 20 años vienen diciendo y haciendo todo lo contrario. Es lógico que se les escapen estas ideas que en realidad tienen arraigadas. Pablo, ya es casi tiempo de irnos. Me preocupa que hicimos casi todo el programa en una atmósfera en la que parece sentado que va a ser Mauricio Macri el ganador de las elecciones. Te queda 1 minuto. Bueno, las encuestas, Andrés, hoy por hoy, cuando faltan 10 días, un poco más de 10 días para la segunda vuelta, para el balotaje en la Argentina, dan un poco por encima, 4 puntos, 4 o 5 puntos al candidato Mauricio Macri. Hay quienes dicen 8 puntos. La verdad es que las últimas experiencias a la hora de analizar las encuestas le advierten a uno que no hay que creerle demasiado a las encuestas, porque luego el ciudadano vota lo que quiere. En las últimas elecciones las encuestas fallaron de una manera rotunda. Por lo tanto, hay que tomarlo con pinzas, como se dice aquí, con cuidado. Lo cierto es que las encuestas le dan varios puntos por encima a Mauricio Macri. El próximo sábado, dentro de 4 días, hay un debate. La primera vez en la Argentina que 2 candidatos van a debatir, 2 candidatos a presidente de la nación van a debatir. Es esperado con muchísimas ansias este debate. Es tal vez el arma secreta, la carta del candidato oficialista Daniel Scioli, quien espera, a partir de esta discusión con Mauricio Macri, recuperar la iniciativa y volver a tomar la delantera, una delantera que tenía el resto de la campaña. Hay un clima en la Argentina que parece decir que Mauricio Macri tiene ventaja, pero la verdad es que hay que esperar los votos. Pablo, nos quedaron varias cositas para poner sobre el tapete en esta charla con vos, que fue larga además. Así que bueno, estamos en contacto.
Nos preocupa obviamente muchísimo aquí, sí, y a nosotros que trabajamos en esto, en la geopolítica regional, lo que pueda pasar en Argentina si hay un cambio de signo político. Teniendo en cuenta también, y lo mencionábamos, que hay elecciones en Venezuela en un ambiente también aparentemente desfavorable en diciembre, y que también enfrentamos un referéndum aquí muy trascendente para el proceso de cambio en Bolivia el 21 de febrero próximo del 2016. Te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros y a ver si nos da chance de poder seguir charlando otros temitas. Cómo no, Andrés, un abrazo muy grande para vos, para Mariano, para toda la gente que nos está viendo. Espero haber aportado algunas ideas que les sirvan para entender un poco mejor la Argentina, y cuando quieran, por supuesto, para ustedes y todo su público, estamos aquí a disposición. Estoy seguro que así fue, Mariano. Exactamente, bueno, mucha tela para cortar y bueno, quedan 12 días de campaña electoral en la Argentina, van a ser hipercalientes y vamos a estar mostrándotelas prácticamente día a día. Nos vamos por favor con la respuesta de Cristina Fernández de Kirchner a esa declaración horrible de Alfonso Prat-Gay, uno de los principales colaboradores de Mauricio Macri. El reencuentro con vos del otro lado de la caja boba es mañana a esta misma hora y por este mismo canal. Un abrazo grande, doctor. Comandante. Esto no es campaña sucia. Esto es campaña de la verdad, de la más absoluta verdad. No lo estoy diciendo yo. Es el vocero. Yo quiero decirle que desde una provincia donde es cierto hay más ovejas que personas, salimos 2 presidentes. Néstor Kirchner y quien habla. Y de esa provincia en el sur, donde es cierto hay más ovejas que personas, como dijera también un día a mi hijo cuando cruzaba la Facultad de Derecho, un profesor, salieron estos 2 presidentes, y este lugar, lo pensó él cuando este lugar eran bodegas abandonadas donde solamente había ratas y ocupas. Y hoy está el polo científico y de investigación y desarrollo más importante de toda la región. Lo hizo uno que venía del sur, a este que estaba preocupado por la educación. ¿Pero qué subyace en esto? ¿Esto es una idea económica? No. ¿Esto es una idea nueva? Tampoco. Un lugar donde por primera vez en nuestra historia no solamente existe un Ministerio de Ciencia y Tecnología que creamos en el 2007 y al que le dimos una sede, sino que por primera vez en la historia se hace la inversión de infraestructura más grande y se le da la casa definitiva a nuestros investigadores y científicos del CONICET.